La lluvia fina caía sobre el cementerio como lágrimas del cielo. Ricardo caminaba despacio entre las lápidas, sus botas gastadas haciendo crujir las hojas secas del otoño. Llevaba en sus manos temblorosas un ramo de rosas blancas, las mismas flores que Elena, su esposa, amaba cuando todavía estaban juntos, cuando la vida era diferente, cuando él era diferente. Sus dedos callosos acariciaban los pétalos con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su apariencia. La barba sin afeitar, el corte militar de su cabello, las tatuaciones que asomaban bajo las mangas de su camisa de flanela, todo en él gritaba lo que había sido, lo que la sociedad nunca le permitiría olvidar: expresidiario. Esas dos palabras lo perseguían como una sombra que jamás desaparecería. Llegó finalmente frente a la lápide de mármol blanco. Elena Herrera de Silva, 1950-2024. Las letras grabadas parecían burlarse de él, recordándole que había llegado demasiado tarde para despedirse, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para decirle cuánto la había amado siempre, incluso durante esos 10 años encerrado entre rejas. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle que el barro manchara su pantalón ya desgastado. Colocó las rosas blancas junto a otras flores que alguien más había dejado, flores caras, perfectas, tan diferentes a las suyas. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. «Elena, mi amor, perdóname», susurró con voz quebrada. «Perdóname por no haber estado ahí, perdóname por haber tomado esa maldita decisión que nos destruyó a todos, perdóname por no haber podido despedirme de ti». El sonido de tacones golpeando el camino de piedra lo sacó de su dolor. Ricardo levantó la vista y su corazón se detuvo. Allí, caminando hacia él con pasos firmes y elegantes, estaba Valentina, su hija. Su pequeña Valentina, que ahora era una mujer hermosa, sofisticada, exitosa, todo lo que él había soñado para ella, pero sin él en la ecuación. Vestía un elegante vestido negro que acentuaba su figura perfecta, un abrigo de lana gris sobre los hombros, zapatos de tacón que probablemente costaban más de lo que él ganaba en 6 meses trabajando en la construcción. Su cabello largo y brillante caía como una cascada oscura sobre su espalda. Era la viva imagen del éxito, del poder, de todo lo que él nunca pudo ser. Ricardo se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano tatuada. «Valentina, hija». Su voz temblaba de emoción y esperanza, pero ella no se detuvo. Siguió caminando hacia la tumba de su madre, con la mirada fija al frente, como si él fuera invisible, como si fuera simplemente otra sombra más entre las lápides del cementerio. Llevaba en sus manos un arreglo floral espectacular, orquídeas blancas y lirios, seguramente del florista más caro de la ciudad. «Valentina, por favor, necesito hablar contigo». Ricardo dio un paso hacia ella, extendiendo su mano suplicante. Ella finalmente se detuvo. Sus ojos verde claro, tan parecidos a los de su madre, lo miraron con un desprecio tan helado que él sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. No había rastro de reconocimiento, ni de amor, ni siquiera de lástima. Solo asco puro y simple. «No te atrevas a tocarme», dijo Valentina con una voz gélida, perfectamente controlada. Retrocedió un paso, alejándose de él como si fuera una enfermedad contagiosa. «Hija, solo quiero...». «No me llames así», lo interrumpió con dureza. «No tienes derecho a llamarme hija. Perdiste ese derecho hace 15 años cuando decidiste convertirte en un criminal». Las palabras cayeron sobre Ricardo como piedras. «Valentina, por favor, solo déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». Su voz subió de tono, cargada de una rabia contenida durante años.
explicarme por qué mi padre decidió robar, por qué decidió arruinar nuestras vidas, por qué mi madre tuvo que criarse sola mientras tú estabas encerrado como la basura que eres. Ella se acercó a la tumba, ignorándolo completamente, y colocó su arreglo floral al lado de las humildes rosas blancas que Ricardo había traído. El contraste era doloroso, evidente, riqueza contra pobreza, éxito contra fracaso, pureza contra mancha. Yo lo hice por ustedes. Ricardo intentó defender lo indefendible. Necesitábamos el dinero para tu operación, para salvarte. Valentina se giró tan rápido que su cabello voló en el aire. Sus ojos brillaban con lágrimas de furia contenida. ¿Por nosotros? ¿Te atreves a decir que lo hiciste por nosotros? Mi madre murió sola, enferma, avergonzada, mientras tú pagabas por tus crímenes. Yo crecí sin padre, señalada en la escuela, humillada, destruida por llevar el apellido de un ladrón. Valentina. Mi madre trabajó 3 empleos para darme una vida digna. Ella, no tú. Ella se mató trabajando mientras tú vivías cómodamente en una celda con techo y comida gratis. Y cuando finalmente tuvo cáncer, cuando más te necesitaba, ¿dónde estabas? Ah, sí, todavía encerrado, pagando por tu estupidez. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Intenté salir antes, intenté todo para estar con ella, pero el sistema no te encerró. Valentina lo interrumpió con crueldad. Tú te encerraste solo. Tú tomaste la decisión de robar. Tú eres el único responsable de todo esto. Señaló la tumba con un gesto dramático. De esto, de su muerte, de mi sufrimiento, de todo. Otro hombre apareció en el cementerio, caminando hacia ellos con paso tranquilo. Era elegante, maduro, vestía un traje gris oscuro impecable. Se acercó a Valentina y colocó una mano protectora sobre su hombro. Era el doctor Santiago, un abogado prestigioso que había sido amigo de la familia antes de que todo se derrumbara. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó Santiago con genuina preocupación en su voz. «Sí, doctor Santiago», respondió ella sin apartar la mirada de su padre. «Solo estoy sacando la basura». Ricardo miró al abogado con ojos suplicantes. «Santiago, por favor, ayúdame. Dile que solo quiero una oportunidad para...». Pero Santiago negó con la cabeza. Su expresión era de profunda decepción. «Ricardo, creo que deberías irte. Ya has causado suficiente dolor». «Solo quiero hablar con mi hija», insistió Ricardo. Su voz se quebraba. «Solo 5 minutos, por favor». Valentina se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. «¿Tu hija?» «No, Ricardo, no tengo padre. Mi padre murió el día que decidió robar. Lo que veo frente a mí es solo un expresidiario, un criminal con tatuajes y pasado sucio que intenta contaminar el recuerdo de mi madre». «Valentina, te lo ruego». «No», gritó ella, y su voz resonó entre las lápidas. «No eres mi padre, eres un criminal, y quiero que lo entiendas de una vez por todas. No te quiero en mi vida. No quiero tu perdón barato, no quiero tus explicaciones patéticas, no quiero nada de ti». Se acercó a él, sus ojos verdes clavándose en los suyos con una intensidad aterradora. «Escúchame bien, porque es la última vez que te lo diré. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a la tumba de mi madre. No vuelvas a intentar contactarme. Para mí estás muerto, más muerto que ella». Ricardo extendió su mano temblorosa, intentando tocar el rostro de su hija una última vez, pero ella retrocedió con repulsión evidente. «No me toques con esas manos de criminal». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo ahora. «Valentina, por favor, soy tu padre». «No eres mi padre, eres un criminal», gritó ella con toda la furia acumulada durante 15 años. El silencio que siguió fue sepulcral.
Solo se escuchaba el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre las lápides y el respirar agitado de Valentina. Santiago intervino con voz firme pero no cruel. «Ricardo, es hora de que te vayas». Ricardo miró una última vez a su hija, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que probablemente sería la última vez que la vería. «Te amo, Valentina. Siempre te he amado. Y lo siento tanto». Pero ella ya le había dado la espalda, arrodillándose frente a la tumba de su madre, acariciando la lápide como si buscara consuelo en la piedra fría. Ricardo dio un paso atrás, luego otro y otro más. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó alejándose del cementerio con el corazón destrozado, las manos vacías, el alma rota en 1000 pedazos. Detrás de él, Valentina susurraba a la tumba de su madre. «Perdóname, mamá, por dejar que ese hombre se acercara a ti. Te prometo que nunca más volverá a molestarnos». Ricardo salió del cementerio bajo la lluvia que ahora caía más fuerte, como si el cielo llorara por él. Se detuvo en la verja de hierro y miró hacia atrás una última vez. Vio a Valentina de pie junto a la tumba, hermosa, inalcanzable, perdida para siempre, y en ese momento Ricardo comprendió que había perdido todo. No solo su libertad durante 10 años, no solo a su esposa, sino también a su hija. El precio de su error había sido infinitamente más alto de lo que jamás imaginó. Historias como esta suceden todos los días en algún lugar del mundo. Padres rechazados, hijos heridos, familias destruidas por decisiones del pasado. Y tú, que nos acompañas en este momento, ¿de qué país y ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber dónde está llegando esta historia. ¿Te está tocando el corazón? ¿Crees que Ricardo merece una segunda oportunidad o Valentina tiene razón en rechazarlo? Cuéntanos qué piensas, y si quieres saber qué pasará después, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene te dejará sin palabras. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que la verdad sobre aquella noche de hace 15 años era muy diferente a lo que todos creían. Y esa verdad, escondida en documentos olvidados y testimonios enterrados, estaba a punto de salir a la luz y cambiar todo para siempre. Porque a veces las apariencias engañan, y a veces los criminales no son quienes todos creen que son. 3 días habían pasado desde aquel encuentro devastador en el cementerio. Ricardo no había comido casi nada, no había dormido más de 2 horas seguidas. Vivía en un pequeño cuarto alquilado en uno de los barrios más pobres de la ciudad, un lugar donde las paredes tenían humedad, donde el techo goteaba cuando llovía, donde los vecinos gritaban a todas horas. Se sentaba en el borde de su cama desvencijada, mirando una fotografía vieja y arrugada. En ella aparecían los 3, él, Elena y Valentina, cuando apenas tenía 5 años. Todos sonreían. Todos parecían felices. Esa foto había estado escondida en su celda durante 10 años, pegada debajo de su colchón, su único tesoro, su única razón para seguir respirando en aquel infierno. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no le dijiste la verdad?», susurró Ricardo a la fotografía, como si su esposa muerta pudiera escucharlo desde algún lugar más allá de este mundo. «¿Por qué dejaste que me odiara? ¿Por qué protegiste a ese maldito hasta el final?». Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó despacio, arrastrando los pies, y abrió. Era el doctor Santiago. El abogado lo miraba con una expresión que mezclaba lástima y determinación. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Santiago entrando sin esperar invitación. Miró alrededor del cuarto miserable y suspiró. «No puedes seguir viviendo así». «¿Qué importa cómo viva?», respondió Ricardo dejándose caer nuevamente en la cama.
Mi hija me odia. Mi esposa está muerta. No tengo nada. Santiago se sentó en la única silla del cuarto, una silla de plástico barata que crujió bajo su peso. Ricardo, hay algo que necesitas saber. Algo que Elena me hizo prometer que nunca te diría, pero después de verte el otro día en el cementerio, después de ver el dolor en tus ojos y el odio en los de Valentina, creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Ricardo levantó la mirada. Sus ojos inyectados en sangre mostraban una chispa de esperanza. ¿Qué verdad? El abogado sacó de su maletín una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. Esta es la investigación original de tu caso, la que nunca se presentó en el juicio porque tu abogado defensor de oficio era un incompetente que apenas revisó los documentos. Ricardo tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotos, testimonios, reportes policiales. No entiendo, yo confesé, yo firmé la confesión. Confesaste porque te amenazaron, dijo Santiago con voz dura. ¿Lo recuerdas? Te dijeron que si no confesabas, irían por Elena. La acusarían de cómplice, y Valentina, que en ese entonces tenía solo 13 años y estaba enferma, se quedaría sola en el sistema de protección de menores. Las manos de Ricardo comenzaron a temblar mientras hojeaba los documentos. Yo solo quería protegerlas. Lo sé. Santiago se inclinó hacia adelante. Pero hay más. Mira esta fotografía. Señaló una imagen borrosa de una cámara de seguridad. Esta es la tienda que supuestamente robaste. ¿Ves a esta persona aquí? Ricardo entrecerró los ojos. En la imagen se veía una figura con capucha. Ese era yo, según la policía. No, Santiago negó con la cabeza. Ese no eras tú. Mira la altura. Tú mides 1,75 m. Esta persona mide al menos 1,85 m. Mira el cuerpo. Tú eres delgado. Esta persona es corpulenta, con sobrepeso evidente. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Entonces, ¿quién? Santiago sacó otra fotografía. Esta era más clara, tomada unos días antes del robo. Mostraba a un hombre corpulento saliendo del mismo negocio. Este es Rodrigo Méndez. Era el socio de negocios del dueño de la tienda. Tenían deudas juntos, problemas con prestamistas peligrosos. La noche del robo, Méndez necesitaba cobrar el seguro. Necesitaba un chivo expiatorio. No puede ser. Ricardo se puso de pie. La carpeta cayó al suelo desparramando documentos por todas partes. ¿Me estás diciendo que fui culpado por un crimen que no cometí? No solo eso, Santiago se levantó también. Elena lo sabía. El silencio que siguió fue como una explosión. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? Elena descubrió la verdad 2 años después de que fuiste encarcelado. Santiago habló con cuidado. Cada palabra era un cuchillo. Vino a mi oficina. Me mostró documentos que había encontrado, cartas que Méndez le había enviado amenazándola, pidiéndole que mantuviera silencio a cambio de dinero para el tratamiento de Valentina. Ricardo cayó de rodillas. No, Elena no, ella no haría eso. Lo hizo por Valentina. La voz de Santiago se quebró. Méndez le ofreció $100,000, dinero suficiente para la operación de corazón que Valentina necesitaba urgentemente. Elena estaba desesperada. Tú estabas preso. Ella trabajaba día y noche, pero no alcanzaba, y los doctores decían que Valentina no sobreviviría otro año sin la cirugía. Entonces ella tomó el dinero. Ricardo lloraba ahora, lágrimas de rabia y dolor. Ella tomó el dinero del hombre que me hundió en prisión. Lo hizo por tu hija. Santiago se arrodilló junto a él. Lo hizo para salvar a Valentina. Y el peso de esa culpa la destruyó desde dentro. Por eso nunca fue a visitarte a la cárcel después del 2.º año. No podía mirarte a los ojos, sabiendo lo que había hecho.
Ricardo golpeó el piso con sus puños. 10 años. Perdí 10 años de mi vida. 10 años encerrado como un animal por un crimen que no cometí, y ella lo sabía. Elena me hizo jurarle que nunca te lo diría. Santiago puso una mano en el hombro de Ricardo. Me hizo prometer que esta verdad moriría con ella. Pero no puedo quedarme callado viendo cómo Valentina te odia creyendo una mentira, viendo cómo tú te destruyes por una culpa que no es tuya. Ricardo se limpió las lágrimas con furia. Valentina tiene que saber esto. Tiene que saber que su padre no es un criminal, que todo fue una maldita mentira. Ahí está el problema. Santiago se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño cuarto. Valentina construyó toda su identidad sobre el odio hacia ti. Se convirtió en abogada exitosa para limpiar el apellido que tú supuestamente manchaste. Trabaja en casos de víctimas de crímenes. Su reputación, su carrera, su vida entera está edificada sobre la historia de la hija que se levantó de las cenizas del escándalo de su padre criminal. No me importa. Ricardo se puso de pie con determinación renovada. Es mi hija. Merece saber la verdad. ¿Y si no te cree? Preguntó Santiago. ¿Y si piensa que estos documentos son falsos? ¿Y si el saber que su madre tomó dinero de sangre para salvarla la destruye? Ricardo se quedó en silencio. No había pensado en eso. Pero hay algo más. Santiago sacó otro documento. Rodrigo Méndez sigue vivo. Se mudó a otra ciudad, cambió de nombre, pero lo encontré. Y aquí está el registro de sus transferencias bancarias. Mira, $100,000 transferidos a una cuenta a nombre de Elena Herrera exactamente una semana antes de la operación de Valentina. Ricardo tomó el documento. Era la prueba definitiva, la evidencia que demostraba todo. ¿Qué hago con esto?, preguntó con voz rota. ¿Cómo le digo a mi hija que su madre, la mujer que ella idealiza como una santa, aceptó dinero del verdadero criminal? ¿Cómo le digo que su padre inocente perdió 10 años de su vida para que ella pudiera vivir? Santiago puso todas las pruebas de vuelta en la carpeta. Eso tienes que decidirlo tú, pero te diré algo. Valentina tiene derecho a la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, sin importar cuánto cambie su mundo. Ricardo tomó la carpeta y la apretó contra su pecho. Necesito verla. Necesito hablar con ella. No será fácil, advirtió Santiago. Valentina es abogada, es inteligente, desconfiada, y está protegida por capas de ira y resentimiento. Necesitarás algo más que documentos viejos para penetrar esa armadura. Entonces, ¿qué sugieres? Santiago sonrió levemente. Conozco a alguien que puede ayudarnos, un investigador privado que trabajó en casos similares. Si conseguimos que Rodrigo Méndez confiese, si conseguimos pruebas irrefutables, testimonios frescos, evidencia que ni siquiera Valentina pueda negar, entonces, tal vez, solo tal vez, tengamos una oportunidad. Ricardo asintió con determinación. Por primera vez en días sentía algo más que dolor. Sentía esperanza. Sentía propósito. Hazlo, dijo con voz firme. No me importa cuánto tiempo tome, no me importa cuánto cueste. Voy a demostrarle a mi hija que su padre no es un criminal. Voy a recuperar mi nombre, voy a recuperar a mi familia. Esa noche, mientras Ricardo miraba por la ventana sucia de su cuarto hacia las luces de la ciudad donde su hija vivía en su mansión de lujo, hizo una promesa. No solo limpiaría su nombre, expondría al verdadero culpable y haría que Rodrigo Méndez pagara por cada año robado, por cada lágrima derramada, por cada momento perdido con su hija. Pero lo que Ricardo no sabía era que Valentina acababa de aceptar un caso importante, un caso que la pondría cara a cara con secretos del pasado, un caso que la obligaría a investigar a fondo la historia de su propia familia, un caso
que la llevaría, inevitablemente, hacia la verdad que cambiaría todo. Porque en el mundo de las leyes y la justicia, los secretos nunca permanecen enterrados para siempre, y la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre encuentra una manera de salir a la luz. ¿Crees que Valentina podrá perdonar a su padre cuando descubra lo que realmente pasó? ¿O el daño ya es demasiado profundo para sanar? Si estás tan enganchado en esta historia como nosotros, deja tu like y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que viene en el próximo capítulo te va a dejar sin aliento. El destino estaba preparando un encuentro que nadie esperaba. Y cuando la verdad finalmente explotara, las vidas de todos cambiarían para siempre. 2 semanas habían pasado desde que Santiago le reveló la verdad a Ricardo. 2 semanas de investigación intensa, de seguir pistas, de reconstruir un caso que había sido enterrado bajo capas de corrupción y mentiras. El investigador privado, un hombre llamado Martín Ochoa, había hecho un trabajo excepcional. Tenían testimonios, grabaciones, documentos bancarios, todo lo que necesitaban, pero conseguir que Valentina los escuchara era otra historia completamente diferente. Ricardo estaba parado frente al edificio donde Valentina trabajaba, un rascacielos de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, tan diferente a su mundo de calles sucias y cuartos húmedos. Llevaba la carpeta con todas las pruebas apretada contra su pecho. Santiago estaba a su lado, y Martín también. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Santiago. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Ricardo asintió. He esperado 15 años para este momento. No voy a echarme atrás ahora. Subieron al piso 20, donde estaba el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. La recepcionista, una mujer joven y elegante, los miró con desconfianza evidente al ver la apariencia humilde de Ricardo. «Necesitamos ver a la abogada Valentina Silva», dijo Santiago con autoridad. «¿Tienen cita?», preguntó la recepcionista con tono frío. «No, pero es un asunto urgente relacionado con un caso que ella está investigando». La recepcionista hizo una llamada. Habló en voz baja y después de unos minutos que parecieron eternos, asintió. «Pueden pasar. Oficina 305». Caminaron por pasillos impecables, con pisos de mármol brillante y paredes decoradas con arte moderno caro. Ricardo se sentía completamente fuera de lugar, como un fantasma visitando un mundo al que ya no pertenecía. Llegaron finalmente a una puerta de madera oscura con una placa dorada. Valentina Silva, abogada senior. Santiago tocó la puerta. «Adelante», respondió la voz de Valentina desde dentro. Entraron. La oficina era impresionante. Ventanas enormes mostraban la ciudad desde las alturas, muebles de diseñador, estantes llenos de libros de leyes encuadernados en cuero, y allí, detrás de un escritorio imponente, estaba Valentina. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, su expresión cambió instantáneamente de profesional a furiosa. «¿Qué haces aquí?», se puso de pie bruscamente. «Doctor Santiago, ¿cómo se atreve a traer a este hombre a mi lugar de trabajo?» «Valentina, por favor, necesitas escucharnos», dijo Santiago con calma. «No tengo nada que escuchar de él», señaló a Ricardo con desprecio. «Ya te dije que no quiero verlo nunca más. Tan difícil es de entender». «Valentina, tu padre es inocente», soltó Santiago de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina los miró como si hubieran perdido la razón. «¿Qué?». Su voz era peligrosamente baja. Ricardo dio un paso adelante, colocando la carpeta sobre el escritorio. «No robé esa tienda, Valentina. Fui incriminado. Todo fue una trampa». Valentina se rió, pero era una risa sin humor. «¿Incriminado? ¿Esa es tu nueva excusa? Confesaste, firmaste la confesión, fuiste juzgado y condenado». «Porque me amenazaron», la voz de Ricardo se quebró.
Me dijeron que si no confesaba, acusarían a tu madre. Me dijeron que tú te quedarías sola. Tenías 13 años y estabas enferma. No podía dejar que eso pasara. ¡Qué historia tan conmovedora! Valentina cruzó los brazos. ¿Pasaste 15 años planeando esta farsa? ¿Pensaste que podías venir aquí con tus mentiras y yo simplemente te perdonaría? Martín, el investigador, habló por primera vez. Abogada Silva, mi nombre es Martín Ochoa. Soy investigador privado licenciado. He trabajado en su misma profesión durante 20 años. Le ruego que revise estos documentos antes de tomar una decisión. Valentina miró la carpeta con recelo, pero su naturaleza de abogada pudo más que su resentimiento. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente sobre los documentos, las fotografías, los reportes. Ricardo observaba cada expresión de su rostro. Vio cómo la seguridad comenzaba a resquebrajarse, cómo la duda se filtraba en sus ojos verdes. Estas fotografías... Valentina levantó la vista. La altura no coincide. El peso corporal no coincide. Exacto, dijo Santiago. Tu padre mide 1,75 m. El hombre de las imágenes de seguridad mide al menos 1,85 m. Tu padre pesaba 70 kilos en ese entonces. Ese hombre pesaba más de 100. Valentina siguió leyendo. Su respiración se hacía más rápida. Rodrigo Méndez, conozco ese nombre. Él era el socio del dueño de la tienda. Él cometió el robo, confirmó Martín. Necesitaba el dinero del seguro. Tu padre fue el chivo expiatorio perfecto. Un hombre desesperado, sin recursos para una buena defensa, con una familia que proteger. Valentina llegó a la página de las transferencias bancarias. Sus manos comenzaron a temblar. $100,000, transferidos a la cuenta de mi madre, una semana antes de mi operación. Tu madre lo sabía, dijo Ricardo, y las palabras le quemaron la garganta. Ella descubrió la verdad 2 años después de que me encerraron. Méndez la amenazó, le ofreció dinero a cambio de su silencio, y ella lo aceptó porque tú estabas muriendo, porque necesitabas esa operación o no sobrevivirías. Valentina dejó caer los papeles. Su rostro había perdido todo color. No, mi madre no. Ella odiaba a los criminales. Ella nunca. Ella te amaba más que a nada en el mundo. La voz de Ricardo se llenó de lágrimas. Y tuvo que elegir entre la verdad y tu vida. Eligió tu vida. Y esa decisión la destruyó desde dentro. Por eso dejó de visitarme en prisión, por eso nunca quiso hablar del tema, por eso se llevó ese secreto a la tumba. Valentina se tambaleó, tuvo que agarrarse del escritorio para no caer. Mentira, todo esto es mentira. Ustedes fabricaron estos documentos. Tenemos más, dijo Martín sacando una grabadora. Rodrigo Méndez confesó. No sabía que lo estaba grabando, pero confesó todo. Presionó el botón de reproducción. La voz de un hombre mayor llenó la oficina. Sí, yo robé la maldita tienda. Tenía deudas con gente peligrosa. Necesitaba ese dinero del seguro. Ese idiota de Ricardo apareció en el momento perfecto, desesperado, sin abogado decente, con una familia que proteger. Fue fácil incriminarlo. Y cuando su esposa empezó a hacer preguntas, le ofrecí dinero, suficiente para la operación de su hija. Ella lo tomó. Todos lo toman cuando se trata de salvar a sus hijos. Valentina cayó en su silla. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No puede ser cierto. Lo es. Ricardo se acercó lentamente a su escritorio. Perdí 10 años de mi vida, Valentina. 10 años encerrado como un animal por un crimen que no cometí. Perdí a tu madre. Perdí verte crecer. Perdí todo. Y lo hice para protegerte, porque eres mi hija, porque te amo más que a mi propia vida. Pero me dejaste, sollozó Valentina. Crecí sin padre. Fui humillada en la escuela.
Todos me señalaban como la hija del ladrón. Y cada noche en esa celda pensaba en ti, gritó Ricardo, sus emociones finalmente desbordándose. Cada maldita noche imaginaba cómo estarías, si estarías bien, si tu corazón aguantaría. Me torturaba pensando que tal vez morirías sin que yo pudiera verte una última vez. Y cuando salí y descubrí que habías sobrevivido, que te habías convertido en esta mujer fuerte, exitosa, hermosa, pensé que todo había valido la pena. Pero entonces vi el odio en tus ojos y me di cuenta de que había perdido a mi hija de todas formas. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Valentina. Santiago habló suavemente. Tu madre me hizo prometer que nunca te diría la verdad, pero Ricardo tiene derecho a limpiar su nombre, y tú, Valentina, tienes derecho a saber quién es realmente tu padre. Valentina miraba los documentos esparcidos sobre su escritorio, las pruebas irrefutables de la inocencia de su padre, de la desesperación de su madre, de la mentira que había definido su vida entera. Toda mi vida, susurró. Toda mi vida he odiado al hombre equivocado. Se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros temblaban. Necesito tiempo para procesar esto. Entiendo, dijo Ricardo, limpiándose las lágrimas. He esperado 15 años. Puedo esperar un poco más. Pero cuando empezó a darse la vuelta para irse, Valentina habló. La operación, su voz era apenas un susurro. Mi corazón, el dinero para salvarme, vino de ese hombre, del hombre que destruyó nuestra familia, vino del amor de tu madre, corrigió Ricardo. Ella hizo lo que cualquier madre haría, eligió tu vida sobre todo lo demás. No la juzgues por eso. Valentina se giró lentamente. Su rostro estaba destruido por las lágrimas, su maquillaje perfecto arruinado, su compostura profesional completamente destrozada. Pero por primera vez, Ricardo vio en sus ojos algo diferente al odio. Vio dolor, vio confusión, vio culpa y tal vez, solo tal vez, vio el inicio de la comprensión. ¿Puedes perdonarme?, preguntó ella con voz rota, por todas las cosas horribles que te dije, por rechazarte, por odiarte. Ricardo cruzó la habitación en 3 pasos y por primera vez en 15 años abrazó a su hija. Ella se resistió por un segundo, pero luego se derrumbó en sus brazos, sollozando como la niña de 13 años que había sido cuando todo se destruyó. No hay nada que perdonar, susurró Ricardo contra su cabello. Tú eres la víctima en todo esto, tú y tu madre. Yo solo quiero recuperar a mi hija. Permanecieron así por largos minutos, padre e hija, reunidos finalmente por la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, Valentina se limpió las lágrimas. Su mirada de abogada había regresado, pero ahora con un propósito diferente. Vamos a destrozar a Rodrigo Méndez, dijo con determinación fría. Vamos a exponerlo públicamente. Vamos a asegurarnos de que pague por cada año que te robó, por cada lágrima que causó, por cada mentira que contó. Ricardo sonrió a través de sus lágrimas. Esa es mi hija. Santiago y Martín intercambiaron miradas satisfechas. La justicia, aunque tardía, finalmente llegaría. Los siguientes meses fueron una tormenta de actividad legal. Valentina usó todos sus recursos, todos sus contactos, toda su inteligencia para construir un caso impenetrable contra Rodrigo Méndez. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión grabada, los documentos bancarios, los testimonios de personas que Méndez había amenazado a lo largo de los años. El día del juicio, Ricardo y Valentina entraron juntos al tribunal. Él seguía siendo el mismo hombre humilde de siempre, con su camisa de flanela y sus tatuajes visibles.
Ella era la imagen del éxito profesional, pero caminaban lado a lado, padre e hija, unidos por la verdad y por el amor que nunca había muerto realmente. Rodrigo Méndez fue declarado culpable de robo, fraude, obstrucción a la justicia y perjurio. Fue sentenciado a 15 años de prisión, la misma cantidad de tiempo que Ricardo había perdido. Cuando salieron del tribunal, las cámaras los rodearon. Valentina dio una conferencia de prensa improvisada. «Mi padre es un héroe», dijo mirando directamente a las cámaras. «Sacrificó 15 años de su vida para proteger a su familia. Y yo fui demasiado ciega para verlo, demasiado orgullosa para escuchar, demasiado herida para perdonar. Pero hoy, frente a todos ustedes, quiero decir que Ricardo Silva es el mejor hombre que conozco, y estoy orgullosa de ser su hija». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, pero no le importaba. Había pasado demasiados años escondiendo sus emociones, construyendo muros, protegiendo una imagen. Ya no más. Ricardo estaba a su lado, llorando también, su corazón finalmente en paz después de tantos años de dolor. Esa noche cenaron juntos por primera vez en 15 años. En un restaurante modesto, no en uno de lujo, porque a Ricardo no le importaba el lugar, solo importaba que estaba con su hija. Hablaron durante horas. Valentina le contó sobre su infancia, sobre su carrera, sobre los años que él se había perdido. Ricardo le habló sobre la prisión, sobre las noches en las que casi se rinde, sobre la fotografía que mantuvo escondida y que lo mantuvo vivo. «Hay tanto tiempo perdido», dijo Valentina en algún momento de la noche. «Entonces, no perdamos ni un segundo más», respondió Ricardo, tomando su mano. Y así comenzó una nueva historia. No la historia de un criminal y su hija que lo odiaba, sino la historia de un padre inocente y una hija que finalmente entendió la verdad. La historia de una familia destruida que se reconstruyó sobre los cimientos de la verdad, el perdón y el amor inquebrantable. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y el amor verdadero, ese que existe entre un padre y su hija, es más fuerte que cualquier mentira, más poderoso que cualquier injusticia, más duradero que cualquier prisión. Esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar sin conocer toda la verdad, que las apariencias engañan, que detrás de cada criminal acusado puede haber un héroe incomprendido, y que nunca es demasiado tarde para el perdón y la reconciliación. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propios prejuicios, si te recordó que siempre hay dos lados en cada historia, entonces compártela, dale like, suscríbete para más historias que te harán sentir, pensar y creer en la justicia, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos que se conozca nuestra verdad. Ricardo y Valentina salieron del restaurante esa noche tomados del brazo, caminando juntos bajo las estrellas, padre e hija, finalmente en paz, finalmente juntos, finalmente en casa.